Esta es la prédica 937. Adelante, Pastor David, el tiempo es tuyo. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y voy a estar compartiendo con ustedes parte de los temas que hemos estado compartiendo con los hermanos aquí en Platina. Los hemos extrañado, aquellos de ustedes que no pudieron venir, pero de esta manera pues queremos compartirles de lo que hemos estado predicando aquí en este campamento. El libro de Mateo tiene un capítulo especial y es un capítulo que nos llama profundamente la atención en este tiempo en el cual estamos viviendo. En este mes de septiembre hemos podido ver y algunos experimentar eventos que nos confirman que la venida del Señor está cerca. Así que sería descuido de nuestra parte el no enfocar lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. En Mateo 24 encontramos las señales de la venida de Cristo. Y estas señales se clasifican en 4 renglones. Y vamos a mirar cuáles son y ver el cumplimiento de algunas de ellas en nuestro tiempo actual. Y cuando hablo de nuestro tiempo no me refiero a todo lo que ha sido nuestra vida, sino lo que ha sido los últimos meses, que de manera muy rápida nos han dado muchas señales de la venida del Señor. Así que vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es Jesús el que toma la iniciativa e inicia la conversación. Él les da este abrebocas a sus discípulos y ellos, amando muchísimo, siendo el templo el símbolo del orgullo nacional, amando muchísimo el templo y todo lo que representaba, fueron turbados grandemente. Y el versículo 3 nos dice que estando él sentado en el monte de los olivos, ellos salieron del templo y caminaron hasta el monte de los olivos. Y estando allí, los discípulos se le acercan aparte. ¿Y por qué se le acercaron aparte? Quizás tenían miedo de lo que Jesús iba a decir, no querían que los demás escucharan, parece como una conversación casi secreta, y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Y aquí los discípulos abren la pregunta. Jesús les habló fue del templo, pero ellos hicieron una pregunta más profunda. Pidieron una señal de qué, no solamente de la destrucción del templo, sino de la venida y del fin de los tiempos. El propósito de Jesús con su comentario sobre el templo había tenido efecto, y entonces Jesús les habla de todos los eventos escatológicos que habrían de ocurrir antes de la segunda venida, y que les iban a confirmar que Él estaba próximo a venir. Y en el versículo 4, Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Es interesante que esta es la primera admonición de Jesús cuando se refiere
a los eventos que van a predecer su segunda venida. No les habló de terremotos, no les habló de desastres, no les habló del resurgimiento del papado, no les habló de nada de eso. Su primera declaración fue: mirad que nadie os engañe. Es tan importante que nosotros analicemos por qué Jesús inicia su relato de los eventos del fin con una advertencia. Y no solamente la da aquí en el versículo 4, sino que él sigue repitiéndolo, y en el versículo 11 nuevamente nos dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nuevamente en el versículo 23 repite: entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. 3 veces en esta porción de las Escrituras, Jesús hace referencia al hecho de que mirad que nadie os engañe. Nosotros sabemos que bíblicamente cuando algo se repite 3 veces, se está haciendo énfasis, porque es algo muy importante. Así que uno de los énfasis más importantes que Jesús le hace a su iglesia, a sus discípulos, es que debemos estar alertas, porque una señal del fin será el engaño. Serán las falsas doctrinas, los vientos de doctrinas, los falsos maestros que engañarán, dice él, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cómo debemos nosotros en este tiempo estar alerta, atentos, no solamente a los movimientos que ocurren en Roma, no solamente a las catástrofes naturales, no solamente a cada una de las cosas que hacen las hijas de Babilonia, no solamente a el cordero con voz de dragón? No solamente deberíamos estar pendientes de eso. Jesús hizo un gran énfasis en que deberíamos estar pendientes de que no nos engañen ¿quién? Los falsos maestros, que a muchos engañarán, aún a los escogidos. Creo que este punto ha sido descuidado por nosotros y el enemigo lo ha aprovechado muchísimo para engañar a muchos de nosotros y apartarnos de esa firme plataforma de la verdad sobre la cual el Señor ha construido su mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, que nos va a proteger y nos va a llevar a estar listos para ser parte de los 144,000 o estar listos para ser trasladados cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Qué importante es que nosotros podamos identificar cuáles son los engaños que en este tiempo Satanás está trayendo sobre el pueblo de Dios. Y él va a usar al instrumento que él vea más necesario y más adaptado para llevar a cabo este engaño. Así que no olvidemos que Jesús hace un énfasis especial 3 veces sobre la necesidad de cuidarnos de ser engañados, porque el engaño será una de las señales del fin. ¿Y cómo se ha cumplido esta señal? Pero generalmente esta señal no nos causa alarma, ni nos causa sorpresa, sino que más bien estamos tan listos y somos tan fáciles para ser engañados y llevados por caminos que nos desvían de esa plataforma de la verdad.
¿Qué otras señales encontramos de la venida de Cristo? Vamos a ver las diferentes categorías que hay en Mateo 24 y en los demás evangelios, porque no solamente Mateo 24 nos habla de las señales del fin, en los demás evangelios también lo encontramos, y aún en libros que no son evangelios. Todo el Nuevo Testamento está lleno de las señales de el fin. Jesús nos dijo que habrían señales en la naturaleza. En Marcos 13, del 24 al 26, nos habla del oscurecimiento del sol y de la luna. Pero este oscurecimiento del sol y la luna no es cualquier oscurecimiento. No se está refiriendo a cualquier eclipse. No se está refiriendo al eclipse que ocurrió hace unas semanas. ¿Cómo sabemos nosotros a qué oscurecimiento del sol y de la luna se refiere Marcos 13, 24 y 26 y Mateo 24, 29? Si nosotros leemos cuidadosamente el capítulo 24 de Mateo, nos daremos cuenta que Jesús se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, a su segunda venida y también a un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Y podemos entonces leer aquí en el versículo 15, Jesús está hablando, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Aquí en el versículo 13 Jesús continúa hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero después entonces comienza a hablar de la gran tribulación. Y nosotros sabemos que la gran tribulación fueron los 1260 años cuando la mujer estuvo en el desierto, como nos lo dice el libro de Apocalipsis. Y entonces Jesús dice, pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación es la tribulación de los 1260 años. Y todos sabemos que el fin de esa gran tribulación, de ese periodo profético, fue en el año 1798, cuando el Papa recibió la herida de muerte con el general Berthier. Y entonces, después de recibir la herida de muerte, la Iglesia Católica pasa a un segundo plano en su influencia religiosa y política en el mundo. Recibe la herida de muerte. Nos dice el versículo 21 que la gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y entonces Jesús añade, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los que conocemos la profecía y hemos estudiado el desarrollo profético tanto en la Biblia como en la pluma inspirada, el espíritu de profecía, sabemos que este versículo, cuando hace la referencia de que aquellos días serán acortados, está hablando de los 1260 años.
Para 1798 ya la persecución había terminado. No terminó en 1798, terminó antes. Jesús dijo que serían acortados. Y entonces, pasemos ahora al versículo 29. En el versículo 23 nuevamente Jesús hace énfasis en los falsos maestros, los falsos profetas y falsos cristos. Y en el versículo 29 Jesús dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y así es, el 19 de mayo de 1780, una oscuridad extraordinaria desciende sobre Norteamérica. La luna se oscurece, el sol se oscurece, y este evento cumple lo que fue predicho por Jesús. Él dijo: inmediatamente después de la tribulación. Así que el oscurecimiento tenía que ser en ese tiempo, en el siglo XVIII, y así fue. El 19 de mayo de 1780, el oscurecimiento del sol cumple la predicción que dijo nuestro Señor Jesús, porque iba a ser inmediatamente después. ¿Qué otra señal tenemos en la naturaleza de la venida de Cristo? Marcos 13, 24 al 26. Os habla de la caída de las estrellas. ¿Y cuándo ocurrió este evento? El 13 de noviembre de 1833 ocurre la gran lluvia de meteoros, la mayor que se haya registrado. Así que ya tenemos dos eventos que nos señalan la inmediatez de la venida del Señor. En Mateo 24, 29 dice, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que después del oscurecimiento del sol y la luna y la caída de las estrellas, el siguiente evento es la venida del Señor. Pero no se nos da un marco de tiempo, y por eso hemos estado en espera, y el Señor permite eventos y señales para recordarnos que su venida es inminente. Lucas 21, del 10 al 11, nos habla de otra señal de la venida de Cristo, dentro de la categoría de la naturaleza. Recordemos, Pablo en el libro de Romanos nos dice que la naturaleza gime, y la naturaleza gime por el peso de la maldad y del pecado que el hombre ha traído sobre esta tierra. Así que nos habla Lucas 21 de desastres naturales. Vamos a ir en nuestras Biblias a Lucas capítulo 21 y vamos a leer lo que allí dice. Lucas 21 del 10 al 11. Aquí también Jesús está hablando de las señales del fin. Es la misma pregunta que los discípulos le hacen. Lucas 21, 10. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Así que, desastres naturales. Mateo 24, 7 también nos habla de pestes, enfermedades mortíferas y, por supuesto, tenemos los terremotos. Habrá
pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas señales de la naturaleza, desastres, huracanes, tifones, tsunamis, terremotos, todo esto son señales de la venida del Señor que se dan en la naturaleza y nos confirman que la venida de Cristo está próxima. Pero no solamente en la naturaleza tendremos señales de la venida del Señor, también en el mundo religioso, también en el mundo de la política internacional y en la sociedad. Así que las señales de la venida de Cristo serán en la naturaleza, en el mundo religioso, en la política internacional y en la sociedad. Ahora, el mundo religioso, nosotros siempre tenemos la tendencia a referirlo a esa imagen de la bestia y a la bestia que Apocalipsis nos describe. Nosotros siempre cerramos nuestra interpretación a las iglesias caídas de Babilonia. Pero en el mundo religioso del cual nosotros somos parte, cada uno de nosotros es cumplimiento de las señales que nos indican que el Señor está cerca. El pueblo de Dios también puede ser parte y será parte de este cumplimiento. Muy bien, Apocalipsis 14, del 6 al 7, vamos a buscarlo. Apocalipsis 14, del 6 al 7. Y aquí tenemos una señal de la venida del Señor. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí en Apocalipsis se nos está hablando de un gran despertar religioso que va a ocurrir en el mundo y será una de las señales de la venida de Cristo. Y vemos como desde 1844 ha habido un gran despertar religioso, varios reavivamientos religiosos, pero justo antes de la venida de Cristo se dará el fuerte pregón y muchos van a conocer la verdad y van a salir de las iglesias caídas para formar y hacer parte del pueblo de Dios. Segunda señal en el mundo religioso, Mateo 24, 14. Y Mateo 24, 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es una de las señales. Recordemos, no solamente son los eventos en la naturaleza, también estos eventos que ocurren en el mundo religioso. Y, por supuesto, la señal con la cual iniciamos nuestro compartir en esta mañana, Mateo 24:11, Mateo 24:4 y Mateo 24:23 y 24. ¿Qué nos dicen? Que habrán muchos engañadores, y a muchos engañarán, si fuese posible a quienes, aún a los escogidos. Y siempre hemos pensado y hemos limitado la visión del engaño a que Satanás va a personificar la segunda venida de Cristo. Pero aquí también habla no solamente de falsos cristos, sino de falsos maestros. ¿Y dónde se van a levantar estos falsos maestros? No es en las iglesias caídas. Ellas no necesitan falsos maestros, porque ya están creyendo y viviendo la falsedad. ¿Dónde se van a levantar los falsos maestros? Tienen que levantarse donde se está predicando la verdad.
Así que los falsos maestros es una señal que se va a cumplir dentro del pueblo escogido. Jesús fue muy específico, no dejó campo para la duda. Él dijo que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos. Así que debemos pensar que estos engañadores no son personas que vienen de otras religiones. Podemos esperar que sean nuestros propios hermanos, nuestros propios dirigentes espirituales, los que han sido, como dice la hermana White, grandes lumbreras que dejarán de brillar. De ellos es que nos debemos cuidar y ser como los bereanos, cristianos diligentes, que no creemos las cosas solamente porque las dice un siervo de Dios. Investigamos, estudiamos la palabra y confirmamos que ciertamente lo que está diciendo se apega a la ley y al testimonio. Pero nosotros somos muy fáciles de engañar porque preferimos escuchar, pero nos da pereza estudiar. Y el estudio de la palabra es el que nos va a impedir ser engañados. El estudio de la palabra, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso vemos hoy en día tanto énfasis en desmeritar el ministerio, la obra y la personalidad del Espíritu Santo. Porque Satanás sabe que si nosotros no tenemos al Consolador, a quien Jesús dejó, ¿con qué propósito? Para llevarnos ¿a qué? A toda la verdad. Jesús dijo, yo me voy, pero ¿qué? Os dejo ¿a quién? Al Consolador. Si Jesús no nos hubiese dejado el Consolador, habríamos quedado a la merced del enemigo. Pero Él nos envió a este maravilloso ser, parte de la deidad, para guiarnos a la verdad y ayudarnos para que no fuésemos engañados por todos los vientos de doctrina. Si nosotros negamos el rol y la importancia del Espíritu Santo, quedamos entonces a la merced de los engaños del enemigo, porque es Él el que nos va a guiar a la verdad y es Él el que nos puede dar el discernimiento espiritual para que nosotros no nos perdamos de el camino. Muchos engañadores, tremenda señal en el mundo religioso. ¿Cuántos engaños podemos identificar nosotros que hoy en día se están llevando a cabo en el mundo religioso? En nuestro mensaje, dentro de la verdad presente, hay muchos engaños que nos ponen en peligro con una falsa piedad, con buenas intenciones, nos pueden distraer. Muy bien, otra de las señales, Apocalipsis 13:3, es el resurgimiento del papado. Y todos sabemos que desde 1927, cuando le fue entregado el Estado del Vaticano a la institución del papado, hemos visto de manera progresiva que esa herida de muerte ha sido sanada. Ya casi está sanada del todo. Cada día el papado asume mayor respeto, mayor influencia y mayor poder dentro no solo del mundo religioso, sino también en la sociedad y en la política internacional. Otra de las señales en el mundo religioso, como nos dice Mateo 24, del 9 al 14, es la disminución de la libertad religiosa. Jesús habló de persecuciones, de que seremos llevados a tribunales y que seremos entregados por nuestros propios hermanos. Estas son las señales en el mundo religioso. Ahora vamos a revisar las señales en la política internacional, porque también allí Jesús nos alertó
que veríamos eventos que nos ayudarían a discernir la cercanía de su venida. Mateo 24:6 nos habla de guerras y amenazas de guerras. No necesitamos tomar mucho tiempo para hablar sobre este punto. Solo basta con estar pendientes de las noticias para saber cómo hay amenazas de guerra en este momento en nuestro mundo. Cada día escuchamos amenazas de una guerra en la península coreana, amenazas y guerras en el Medio Oriente, inestabilidad en muchos países en el mundo. Mateo 24:7 nos habla de que habrán hambres, falta de alimentos. Esta es otra de las señales de la venida del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos habla de que el mundo buscará de manera infructuosa la paz mundial. Las Naciones Unidas, todos estos organismos multilaterales que buscan y trabajan por la paz mundial de manera infructuosa, nos confirman que la venida del Señor se acerca. Mateo 24:6 nos habla de inestabilidad política, y lo vemos en los países del mundo, como un gobernante y otros se suceden de manera tan rápida, y cómo los pueblos no tienen una guía segura. Inestabilidad política. Aquí mismo en Estados Unidos estamos viviendo un periodo de gran inestabilidad política. Se dice que la nación está polarizada. Lo vemos, ¿verdad?, en las manifestaciones, en la prensa, en las noticias. Otra de las señales de que el Señor está cercano a venir. Y Lucas 21:25 al 26 nos habla de la incertidumbre e inseguridad que marcará este periodo antes de la venida del Señor. Esas son las señales en la política internacional, pero también tenemos señales en la sociedad. Y Mateo 24:12 nos dice que habrá aumento de la maldad. Y aquí encontramos, después del aumento de la maldad, otra de las señales en el mundo religioso. ¿Y cuál es? Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué importante es esta señal en el mundo espiritual, que el amor de muchos de nosotros se va a enfriar. ¿Qué significa que el amor se enfríe? No está hablando solamente del fervor por la obra misionera, no está hablando solamente de el hecho de que cuando somos maltratados no nos sentimos muy animados a seguir amando a la humanidad. Cuando se disminuye el amor, ¿qué comienza a abundar? Comienza a abundar la crítica, comienza a abundar la disensión, la contienda, y vemos como dentro del pueblo de Dios esa tendencia a hablar mal, a dudar, a murmurar, que fue el pecado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se repite en el pueblo de Dios en este tiempo. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. No se está refiriendo a que vamos a ser indulgentes y complacientes con el que está en pecado, pero sí nos está diciendo la manera como nosotros vamos a tratar al hermano o a la hermana que está en el error. Lo vamos a tratar de atraer con amor. Pero la palabra de Dios nos dice que una de las señales en el mundo espiritual, en el mundo religioso, es que el amor se enfriará. Y cada vez vemos más dentro del pueblo de Dios odios, resentimientos, rechazo, calumnia, tantas cosas negativas que no deberían existir en el pueblo de Dios. Pero si tú y yo hemos caído en esas actitudes, no nos debemos sorprender, porque Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría justo antes
de su venida, y nosotros mismos nos convertimos en señales del fin. Que el Señor nos ayude para que ninguno de nosotros se le enfríe el amor y seamos parte de las señales del fin. Así que en la sociedad vemos un aumento de la maldad, no solamente en la sociedad, sino también dentro del pueblo de Dios. Hemos visto cómo muchos de nuestros hermanos han caído moralmente, de otras maneras, ¿verdad? Han caído espiritualmente, se han dejado engañar. Su amor por la verdad, su amor por el prójimo, su amor por la ley de Dios ha sufrido, y esto es parte del cumplimiento de la profecía. Segunda Timoteo 3, del 1 al 4, nos habla del auge de la inmoralidad y la falta de valores. Segunda Timoteo 3, del 1 al 4, también nos habla de la crisis familiar. Y no es necesario gastar mucho tiempo. Todos somos conscientes cómo la ideología de género, la destrucción de la familia tradicional, ha traído una crisis de manera increíble a nuestro mundo. La mayoría, muchos países en el mundo, ya no reconocen la familia tradicional de padre y madre, hombre y mujer, como la familia. Ahora tenemos nuevas definiciones que contradicen la palabra de Dios. Son parte de las señales de que el Señor viene. Auge de la inmoralidad, falta de valores, la corrupción en toda la sociedad es una señal de que el Señor viene pronto. Crisis familiares. ¿Cuántas familias del pueblo de Dios están en crisis? Es una señal de que el Señor viene pronto. Qué tristeza que nosotros también seamos parte de las señales negativas de que el Señor viene pronto. El Señor nos llama a ser testimonio de ese gran despertar religioso, del hecho de que el Evangelio se predicará a todo el mundo. Y ese Evangelio se predicará por palabra, pero también por testimonio. Y la sierva del Señor nos dice que el testimonio más poderoso en favor del cristianismo es una familia bien ordenada. Ojalá que nosotros y nuestras familias puedan dar testimonio de que la venida del Señor está cerca, pero un testimonio positivo. Santiago 5, del 1 al 6, nos habla de las señales en el mundo laboral. Los sindicatos, dice la sierva del Señor, harán una parte muy importante para apresurar la ley dominical, conflictos laborales, conflictos sociales, luchas de clase, el auge del comunismo y de la política de la izquierda, todos son parte de las señales de la venida de Cristo. Mateo 24, 37 al 39 nos habla del materialismo y consumismo. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? Comiendo, viviendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta qué, hasta que el diluvio se los llevó. Y Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cada quien estará dedicado a su progreso material y se habrán olvidado de la necesidad de buscar al Señor. Ahora, al nosotros ver todos estos eventos, nos surge la pregunta, ¿cómo debemos vivir como creyentes ante los eventos que se están sucediendo? ¿Cuál es la actitud que el Señor espera de nosotros en este tiempo del fin? ¿Debemos huir? ¿Debemos escondernos? ¿Debemos alarmarnos y asustarnos? ¿Debemos asumir actitudes que sean de acuerdo con el consejo de Jesús? Y justo después de darnos el mensaje de Mateo 24, Jesús contó 3 historias. Y esas 3 historias nos señalan la manera
cómo hemos de vivir. En Mateo 24:45, Jesús habla del siervo fiel y prudente y del siervo malo. Y aquí claramente nos muestra cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir en el contexto del cumplimiento de las señales del fin y de la inminencia de la segunda venida. Y por supuesto, de la venida de la prueba final, que será la ley dominical, que es la que va a definir al pueblo de Dios. Y vamos a mirar algunas citas sobre la ley dominical y sobre el juicio para ayudarnos a tener claros las verdades referentes a los eventos del tiempo final y que no seamos llevados de aquí para allá por las teorías de diferentes fuentes. Así que en Mateo 24:45 al 50, Jesús nos habla del siervo fiel y prudente, que cuando su Señor viene lo encuentre como haciendo su voluntad. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero también nos habla del siervo malo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Ha tardado el Señor su venida? Nos dice la sierva de Dios que por nuestra incredulidad pasaríamos muchos años más aquí. Sí, el Señor ha tardado su venida, pero muchos de nosotros estamos diciendo como el siervo malo, mi Señor tarda en venir. Y hemos comenzado a maltratar ¿a quién? A nuestros hermanos. Nos hemos desviado de la verdad. Dice aquí que a comer y a beber con los borrachos. Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y así será el lloro y el crujir de dientes. También el Señor continúa y entonces nos relata la parábola de las 10 vírgenes, una parábola que está directamente relacionada con la segunda venida de nuestro Señor. Qué hermosa parábola que nos enseña la necesidad de tener nuestra luz, nuestra conducta, nuestro testimonio brillando, para que cuando el esposo venga y escuchemos ese clamor a medianoche, podamos estar listos y dispuestos a recibirlos. Y solamente de esta parábola podríamos compartir muchos temas maravillosos. ¿Qué significa ser una virgen insensata? Las 10 vírgenes eran del pueblo de Dios. Las 10 vírgenes estaban esperando la segunda venida, pero solamente 5 de ellas estaban preparadas con el aceite necesario. Todas las 10 habían recibido la información de la verdad, pero no todas las 10 habían experimentado plenamente la verdad en sus vidas. Y cuando llegue el momento, cuando el novio aparece, ¿qué ocurrió? No estaban listas y quedaron afuera. Dice el versículo 10 del capítulo 25. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Qué importante es estar preparados. Qué importante es que no nos agarre desapercibidos la venida de nuestro Señor. Por eso los eventos que Jesús relata en Mateo 24 nos señalan el tiempo y nos indican que nosotros no debemos estar dormidos, sino que debemos estar atentos para poder recibir al esposo en el momento en que viene. Pero a la misma vez Jesús hace una advertencia en Mateo 24:36. ¿Y qué nos dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora.
Podríamos entonces concluir que se puede saber el año, pero muy claramente en el espíritu de profecía, el Señor nos alerta en contra del engaño de estar colocando fechas. Sabemos que después de 1844 no habrá ninguna profecía de tiempo. Nuestra única seguridad está en mantenernos claros en esa revelación y no especular y comenzar a crear falsas expectativas, confundiendo el pueblo de Dios con fechas sugeridas o fechas establecidas que el Señor ha dicho que no habrá ninguna fecha después de 1844. Nuestra seguridad está en mantenernos dentro de lo que ha sido revelado y no entrar en el terreno de la especulación, porque podremos fácilmente perder nuestro camino. Así que la parábola de las 10 vírgenes, podríamos hablar mucho más sobre ello, pero vamos en esta mañana a concluir con la parábola de los talentos. Piensen ustedes que Jesús comparte la parábola de los talentos justo después de hablarnos de los eventos del fin. Hablando de su venida, Jesús hace énfasis en la importancia de usar el tiempo de manera provechosa, de desarrollar nuestros talentos para honra y gloria de Dios, de estar ocupados. Y cuando Él venga, Él nos va a poder dar la recompensa, no porque estuvimos en una espera ociosa, sino porque estuvimos velando y orando. Por eso, en varias ocasiones, desde Mateo 24 hasta el 25, Jesús hace énfasis en una palabra. Vamos a Mateo 24, 42, y Jesús dijo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y continúa diciendo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Hace énfasis en velar. Y en Mateo 25, versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús hace énfasis en la palabra velar. Velad y orad, dice en otra porción de las Escrituras. ¿Qué significa velar? Vamos a mirar en el contexto, lo podemos encontrar. Jesús en Mateo 24, 42, que acabamos de leer, nos habla de velar y lo coloca dentro de una historia de un padre de familia que está esperando a un ladrón y no lo va a dejar entrar en la casa. ¿Cómo puede un padre de familia velar cuando un ladrón viene? ¿Qué significa velar? ¿Estar sentado esperando? No. Si él está esperando a un ladrón, él va a estar ¿cómo? Preparado, armado, diligente, vigilante, dando vueltas alrededor de su casa en una actividad constante. Velar significa estar en actividad constante. La parábola de los 10 talentos es uno de los ejemplos más hermosos y claros de qué significa velar. Velar es estar trabajando activamente en la obra del Señor, por el Señor, donde Él nos ha dejado, donde la voz del deber nos ha señalado nuestro lugar, para que cuando Él venga, esos 2 talentos, esos 5 talentos, ese único talento, lo podamos regresar aumentado al 30, al 50 y al 100%. La parábola de los talentos nos indica nuestra actitud y nuestro comportamiento en el tiempo del fin, cuando los eventos se están sucediendo. ¿Qué deberíamos estar haciendo si esperamos a nuestro Señor? Trabajando con diligencia en el lugar y en la obra que Él nos ha dejado.
Cada uno de los eventos nos señala y nos confirma y nos ayuda a recordar que nuestro Señor está próximo a venir. Y eso nos debe motivar e impulsar a una actividad más fervorosa para que ese mensaje de los 3 ángeles pueda ser llevado a todo el mundo. Bien, vamos a mirar algunas citas que nos ayudan para aclarar algunos puntos muy importantes que tienen que ver con el tiempo del fin. En el tiempo del fin sabemos que uno de los eventos que va a ocurrir es el fin del tiempo de gracia. Los que estén preparados no temen el fin del tiempo de gracia. Pero ¿cuándo se va a terminar la gracia? Es una pregunta importante y encontramos la respuesta en el espíritu de profecía. Aquí encontramos en el comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 13 del 1 al 17. Dice la sierva de Dios: el Señor me ha mostrado claramente. ¿Cómo le mostró el Señor? Claramente. Que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Entonces, nosotros como adventistas entendemos que la imagen de la bestia es ¿qué? Es la ley dominical. Y la imagen de la bestia, o sea, la ley dominical, será formada ¿cuándo? Antes que termine el tiempo de gracia, y constituirá la gran prueba ¿para quién? Para el pueblo de Dios, mediante de la cual se decidirá el destino de cada uno. Y se cita Apocalipsis 13 del 11 al 17. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Así que la ley dominical no es el fin del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Será la prueba que nos va a enfrentar antes de ser sellados. Decir que en la ley dominical se acaba el tiempo de gracia es un error, porque la palabra de Dios no sustenta esa posición. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Así que claramente vemos que después de la ley dominical es que terminará el tiempo de gracia para el pueblo de Dios y también para ¿quién? Para el mundo en general. Primeramente el pueblo de Dios, pero después de la ley dominical. No podemos decir que el tiempo de gracia, se está acabando ahora. El juicio de los vivos no puede darse si todavía hay gracia, porque no puede ser que mi nombre sea pasado en revista en el tribunal celestial y entonces yo sea condenado cuando todavía hay tiempo de gracia. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender para no aplicar mal la enseñanza que nuestro Señor nos dejó en su palabra. Muy bien. Vamos a leer aquí en el conflicto de los siglos, en el capítulo El juicio investigador, las últimas 2 páginas. Y encontramos la siguiente cita. Capítulo El juicio investigador. Dice: solemnes son las escenas relacionadas con
la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que éste envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. ¿Qué nos dice la sierva del Señor? Y esa no es la única cita. Hay varias. En eventos de los últimos días encontramos una porción muy importante hablando del juicio de los vivos. ¿Quién sabe cuándo será el juicio de los vivos? Dice, nadie sabe cuándo. Deducimos por lo que está revelado que será para el tiempo de la ley dominical, porque esa será la gran prueba que va a definir al pueblo de Dios. ¿Y cómo puede definir una prueba al pueblo si ya han sido juzgados y ya su destino eterno ha sido decidido? No puede ser. Tiene que ser en ese tiempo. Así que según la palabra y lo que podemos concluir de nuestro estudio, el juicio de los vivos será ¿cuándo? Después de la ley dominical, no antes. La hermana White dice que nadie sabe cuándo serán juzgados los vivos. Cada uno de estos eventos que hemos estudiado nos confirma en nuestra fe y en nuestra seguridad de la palabra del Señor. Y esto tiene que tener un efecto en nuestras vidas, porque los eventos no nos transforman, solamente nos alertan. Y por eso Jesús nos dio esas tres historias: la fidelidad en el servicio, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, y termina con el juicio de las naciones, el capítulo 25 de Mateo. El desarrollo del carácter, la realidad de la santificación en nuestras vidas es lo que debe estar ocurriendo en cada uno de nosotros para poder ser hallados sin mancha y sin arruga, para que el proceso de la perfección del carácter del Señor sea una realidad en nosotros. Como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, en esa cita que todos conocemos de memoria, cuando el carácter de Cristo esté perfectamente reproducido en su iglesia, entonces vendrá a buscarlos. Así que el evento más importante de todos, el más determinante, no son los terremotos, no son los huracanes, no son los desastres, no son las pestes, las enfermedades, la inestabilidad, lo que ocurre a nivel del mundo religioso, de la política y de la sociedad. El evento más determinante es que el carácter de Cristo sea desarrollado en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que esa sea una realidad en nuestras vidas, que nuestro amor no se enfríe por haberse multiplicado la maldad, que nosotros no seamos obstáculos en la vida espiritual de los demás, que el espíritu de la crítica, de la contienda, de la disensión, no sea el que domine nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras iglesias, sino que el amor del Señor, como dice aquí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Que el Señor nos ayude para que podamos perseverar hasta el fin y entonces nosotros poder ser salvos. Quiero terminar leyendo una cita del libro Al fin de conocerle, es un devocional, también está en Review and Herald, 25 de octubre de 1881, y en A fin de conocerle, página 357. Que allí nos dice: somos incapaces de mirar al futuro, que a menudo nos causa inquietud e infelicidad. Pero una de las mayores evidencias que tenemos de la benevolencia de Dios es su ocultación de los acontecimientos del mañana. Nuestra ignorancia del futuro nos hace más vigilantes y fervientes hoy. No podemos ver lo que nos espera. Nuestros planes mejor trazados a veces parecen insensatos y defectuosos.
pensamos, si tan solo conociéramos el futuro, pero Dios quiere que sus hijos confíen en Él y estén listos para ir donde Él los conduzca. No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Sea que tengamos por delante 1 año, o 5, o 10, debemos ser fieles hoy a nuestra creencia. Debemos realizar los deberes diarios tan fielmente como si fuera el último día que vivimos. No estamos cumpliendo la voluntad divina si esperamos ociosamente. A cada uno le ha sido dado su obra y espera que cada uno cumpla fielmente su parte. Como nunca antes, hay que resistir al pecado, a los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y decidida de parte de los que creen la verdad presente. Deberían enseñarla por precepto y ejemplo. Si parece larga la espera de nuestro libertador, si nos sentimos impacientes por la terminación de nuestra comisión, afligidos y cansados, recordemos que Dios nos ha puesto en el mundo para enfrentar tormentas y conflictos, para perfeccionar el carácter cristiano, para familiarizarnos mejor con Dios nuestro Padre y Cristo nuestro hermano mayor, y para trabajar por el Maestro en la ganancia de muchas almas para Cristo. Para escuchar, llenos de gozo las palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Review and Herald, 25 de octubre de 1881, y también lo encontramos en la matutina A fin de conocerle, página 357. Así que no sabemos si tenemos por delante cuánto, 1 año, 5 o 10. Pero ¿qué deberíamos hacer? Ser fieles hoy a nuestra creencia y realizar los deberes diarios tan fielmente como si fuera el último día que vivimos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con los dones y bendiciones que Él ha derramado en nuestra vida? El Señor nos va a pedir cuenta del tiempo, de los dones, nos va a pedir cuenta de los recursos, de nuestras facultades, y Él espera que las entreguemos aumentadas según nuestra capacidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener la actitud correcta en este tiempo que cada día nos señalan los eventos, ciertamente es el fin del fin. Que el Señor les guarde a todos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre, en este día te damos gracias porque no nos has dejado ignorantes en cuanto a las señales de tu venida. Tenemos claridad y cada uno de estos eventos nos confirma de que tú estás próximo a venir. Tus juicios se están dando sobre esta tierra porque la maldad ha aumentado y la naturaleza gime pidiendo liberación. Queremos, Señor, también pedir que tú liberes a este mundo del pecado, pero queremos ser los primeros en ser liberados de toda actitud, de toda conducta, de toda motivación que nos aparte de tu camino. Señor, sabemos que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. También sabemos que una de las señales del fin es que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que engañarán, si fuese posible, a los mismos escogidos. Señor, te pedimos que nos guardes, que nosotros no seamos engañados y que podamos mantenernos firmes en la plataforma de la verdad y estar listos para cuando tú vengas a llevarnos al reino de los cielos. Bendiciones que te pedimos con el perdón de nuestros pecados
solicitando, Señor, que la obra que estás haciendo en el santuario de limpieza y borramiento sea una realidad en cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me quedé estancada cuando él dijo. Adelante, David. Muy bien. Recordemos que Jesús está hablando de las señales del fin y está hablando de las señales que ocurrirán en el mundo, en la política, en la sociedad, en la naturaleza, pero también de las señales que van a ocurrir en su iglesia. Y cuando él habla que habrán engañadores, falsos cristos, falsos profetas, se está refiriendo que se van a levantar ¿dónde? Dentro del pueblo de Dios. Y dice el versículo 11 de Mateo 24, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vemos que más adelante, en el versículo 23, se nos dice que engañarán, si es posible, 23 y 24, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Así que Jesús está hablando de su pueblo escogido. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quién tiene amor? ¿La gente del mundo? No, el amor, ¿quiénes lo tenemos? Es uno de los dones del Espíritu. El amor lo tiene el pueblo de Dios. Y el amor de muchos en el pueblo de Dios se va a enfriar. Y entonces vamos a entrar en contiendas, en disensión, en falta de amor, en críticas despiadadas, en todo ese tipo de situaciones que dan un pobre testimonio de nosotros como pueblo de Dios. La hospitalidad, la bondad, el abrir nuestro corazón para ayudar a nuestro hermano, todo eso se va a enfriar por la multiplicación de la maldad. Entonces entiendo que no solamente en el mundo habrá disminución del amor, pero también dentro del pueblo de Dios vamos a tener esa tentación de apartarnos del amor por haberse multiplicado maldad. Nosotros vemos cuando un siervo de Dios que ha llevado su mensaje cae en el pecado, ¿qué ocurre con nosotros? Nuestro amor por la verdad disminuye, nos tambalea, ¿verdad?, esa plataforma sobre la cual está nuestra fe. Cada vez que el pecado aumenta, nuestro amor se siente tentado a disminuir. No solamente es el amor por el prójimo, también es el amor por la verdad. Espero que con esto haya podido responder la pregunta de la hermana. Así que bueno, también vamos a dar las citas, ¿verdad?, que nuestra hermana nos pidió sobre lo que compartimos. El conflicto, el capítulo, discusiones con paginación variada del conflicto de los siglos, pues la página puede variar, pero son las últimas 2 páginas del capítulo, el juicio investigador. En la versión que yo tengo, que es el conflicto de los siglos, la tormenta se aproxima, que es el libro que se sacó para distribuir masivamente, la versión completa, lo encontramos de la página 297 a la 298. Pero en los demás, ya saben, las últimas 2 páginas del capítulo, el juicio investigador en el conflicto de los siglos. La otra cita, sobre el Espíritu de gracia, la encontramos en el comentario bíblico adventista sobre Apocalipsis 13, del 1 al 17, el comentario de Elena G. de White. Entonces ustedes lo ubican en ese tomo, que se llama así, el comentario de Elena G. de White, sobre Apocalipsis 13, del 1 al 17. También ustedes en su buscador electrónico pueden buscar, ¿verdad?, colocar estas palabras mostrado claramente y van a aparecer todas las citas que tienen esta frase y allí ustedes van a poder ubicar la cita original. También tenemos en eventos de los últimos días
en la página 20 y 21 y 22 varias citas sobre el juicio de los vivos, muy interesantes, que les van a ayudar a ustedes a tener un concepto bien claro. También Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 648, esa cita no la leí durante el compartir, pero también es una cita que nos habla sobre el juicio de los vivos y cuándo será el juicio de los vivos. Se me había hecho una pregunta, ¿verdad? Creo que la hermana Mari Verdugo, sobre Estados Unidos y los eventos finales. Muchos hermanos comentan que quieren salir de Estados Unidos porque no va a ser el lugar indicado para estar durante los eventos finales. Quiero decirles, hermanos, que si alguno de ustedes desea salir de Estados Unidos y tiene a dónde ir porque viene de uno de nuestros países y allá tiene su terrenito y todo listo, que pues maravilloso, adelante. Pero la persecución y la tribulación va a ser universal. Recordemos que la ley dominical se iniciará en Estados Unidos y dice que todas las naciones que siguieron en pos de la bestia. Así que la ley dominical va a ser universal y donde quiera que nosotros estemos va a llegar el decreto de no poder comprar ni vender. Lo importante es que nosotros estemos preparados. Desde hace muchos años se nos ha dado el mensaje de la salida al campo, donde la mayoría de nosotros ya debería estar preparados y ubicados donde el Señor nos pueda utilizar para llevar su mensaje. Pero también estamos claros, y lo dice la palabra de Dios, el Espíritu y profecía, que no todo mundo podrá salir de las ciudades, porque habrán personas que el Señor va a tener en las ciudades cumpliendo un ministerio para Él. Pero principalmente las familias que tenemos hijos deberíamos estar ubicadas en el campo y desde allí estar alcanzando las grandes ciudades. Todos conocemos esa cita, ¿verdad?, que dice que el evangelio será predicado no por los que estén en las ciudades, sino por los que estén fuera de las ciudades. Pero hay otras citas donde la sierva de Dios nos indica que habrán personas que sí estarán en las ciudades cumpliendo el deber y el llamado que el Señor les ha hecho. Así que decirle a los hermanos que tienen que salir de Estados Unidos para que se protejan de los eventos y las situaciones que van a venir, no sería responsable de esa parte. El llamado no es a salir de un país, el llamado es a salir de una condición espiritual y entrar en la experiencia que el Señor necesita para nosotros. Pero si usted desea regresar a su país y tiene allá cómo sostenerse, tiene un terreno y tiene una obra y siente y ha podido confirmar que el Señor le está llamando a salir, entonces adelante. Pero no salgan por miedo, porque donde estemos, como dice la Biblia, ¿verdad?, que huirá del león y se conseguirá con una serpiente. Donde quiera que vayamos vamos a encontrar persecución y vamos a encontrar dificultades. Si salimos, debemos salir es porque el Señor nos está llamando a hacer una obra. Pero si salimos por miedo de lo que va a ocurrir en este país, entonces nuestra motivación será muy débil y tarde o temprano nos encontraremos regresando, porque no es fácil un cambio que implica sacrificio y que implica abnegación. Así que recordemos, el llamado no es a salir de un lugar, de un país, el llamado es a salir del pecado y entrar en una experiencia de desarrollo del carácter y de victoria sobre el pecado. Pero si usted va a salir porque el Señor lo llamó a un ministerio, adelante y el Señor le va a bendecir. Muchas gracias, hermanos, el Señor les bendiga.